Hola, buenas noches a todos. Estamos en su programa Pregúntele a su médico, que se transmite a través de Radio Mina La Expresión en el 95.3 de FM. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante. Vamos a hablar acerca de la osteoporosis. La osteoporosis es exclusivo de personas mayores o puede ser en jóvenes. ¿Por qué se desencadena la osteoporosis? Vaya, ¿qué es la osteoporosis? Si a usted le interesa este tema que definitivamente pues a todos nos atañe porque tenemos algún familiar cercano, a alguien conocido con esta pues patología, acompáñenos a lo largo de esta hora, hora 20, donde vamos a estar hablando con un especialista. Está con nosotros el doctor Héctor Elín Santiago Jiménez, él es médico internista. Buenas noches, bienvenido, doctor. Buenas noches, doctor Castañón, auditorio, muy buenas noches. Pues como siempre, un gusto estar aquí con ustedes, tratando de compartir y educando un poquito a la población. Pues como dice bien el lema, ¿no? Una población ¿Es informada? más informada es una población más sana. Así Entonces, es. Y pues nuestro staff, vamos a comenzar con las damas. Rosario Huerta Mijangos, ella es docente y es psicoterapeuta. Buenas noches. Buenas noches a todos, un placer estar aquí. Doctor Alejandro Martínez Vivas, ginecobstetra, especialista en desarrollo humano. Muy buenas noches. Por supuesto, no anfitrión del programa por apenas hace como 60 años, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarlos en esta noche y en la mañana en Radio Mina. Recuerde que este programa se transmite también todos los sábados en punto de las 11 de la mañana a través de Pregúntele a su médico en Radio Mina de la Expresión en el 95.3 de su radio. Y pues es un tema bastante interesante donde abarcan dos especialidades. En este caso, vamos a ver a la medicina interna y a la ginecobstetricia. Pues adelante, doctor Castañón, como siempre. Siempre es importante empezar definiendo. ¿Qué es la osteoporosis, doctor? bueno, la osteoporosis es un padecimiento de los huesos en el cual hay una disminución de la cantidad de hueso sano. Y esto puede conllevar pues a mayor riesgo de fracturas, que es lo que normalmente la población relaciona más con la osteoporosis. Cuando nosotros hablamos de osteoporosis, obviamente uno piensa en fracturas. Entonces es un desarrollo del hueso que no va a ser sano, en el cual hay una disminución de la densidad mineral ósea, o sea, de la cantidad de hueso sano que tenemos en el cuerpo. Ok, doctor. Generalmente las personas piensan que la osteoporosis es un problema de los adultos mayores. ¿Es así? ¿Tiene que ver la osteoporosis con la edad? Gracias, doctor. No, se presenta con mayor frecuencia, sí, en el adulto y en el adulto mayor. Sin embargo, ahí ya metiéndonos un poquito en temas ya más complejos, hay como dos tipos de osteoporosis, la osteoporosis primaria y la osteoporosis secundaria. La osteoporosis primaria se refiere como tal a aquella por los factores de riesgos propios como la edad, la menopausia, que es como uno de los factores o el factor que considero, bueno, que se considera como más importante. Y también hay osteoporosis por medicamentos, por otras enfermedades. Entonces, de hecho, para diagnosticar osteoporosis hacemos una gama de estudios en las cuales hay que diagnosticar otras enfermedades, como enfermedades de la tiroides, enfermedades endocrinas en su mayoría, de la paratiroides, o en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, falla ovárica prematura, ¿no? Entonces, hay como ciertos, no es exclusiva de la población adulta mayor, pero sí hay una mayor incidencia, o sea, es más, se presenta con mayor frecuencia en los pacientes adultos mayores. Se habla de la menopausia que tiene que ver mucho en estos factores de riesgo de la osteoporosis. Es lo más común que ver que la mujer que ya dejó de reglar tiene el factor de riesgo principal para estas fracturas que se presentan comúnmente en la mujer que ya no regla. ¿Hay más factores de riesgo para la osteoporosis? Sí, hay factores de riesgo también muy importantes, aparte de la menopausia, como cuáles, como el bajo peso, las pacientes que son muy delgaditas con un índice de masa corporal menor de 20, menor de 17, son quienes van a presentar este riesgo. También tenemos aquellos que no hacen actividad física de forma cotidiana, los pacientes que fuman, los pacientes que ingieren medicamentos como por ejemplo esteroides, como cuáles, como prednisona, cortisona, hidrocortisona, todos los corticoides en general
general son un factor de riesgo muy importante. El hecho de padecer otras enfermedades, por ejemplo, como artritis reumatoide, causan o son factores de riesgo para desarrollar la enfermedad. ¿El tabaquismo y los refrescos gaseosos pueden ser factor predisponente también para la osteoporosis? El tabaquismo, sí, sí, como tal. Las gaseosas, pues no se ha logrado como obtener una relación directa. Sin embargo, la mala alimentación, la dieta, el ejercicio, sí, sin duda son más que nada el ejercicio es un factor importante. El tabaquismo sin duda se asocia a problemas a desarrollo, mayor riesgo de desarrollo de osteoporosis. Hay un término que se utiliza mucho, la densidad mineral ósea. ¿Qué es la densidad mineral ósea y qué relación o importancia tiene con la osteoporosis? La densidad mineral ósea es la cantidad de hueso sano, bueno, que tenemos en cierta medida. Se puede medir tanto en centímetros cúbicos como en metros. Entonces, es la cantidad de hueso. Para esto hay que entender que el hueso no es un tejido inerte, que es nada más como nosotros lo imaginamos, tal vez como vemos la parte blanca, imaginamos que todo está completamente relleno. Entonces nosotros tenemos que saber que el hueso como tal es como una red por dentro, ¿no? Entonces el hecho de la densidad mineral ósea se trata o nos especifica qué tan curtida o qué tan junta está esa red, exacto, qué tan tupida, esa sería la palabra para explicarlo, qué tan tupido está el hueso por dentro. Entonces a eso se refiere la densidad mineral ósea. Mientras más tupido esté este hueso, mientras más relleno esté, pues es más difícil que este hueso se pueda romper. Cuando nosotros tenemos un hueso que está hueco por dentro, es como tener una rama seca. Entonces, si nosotros tenemos una rama seca y la intentamos romper, va a ser muy fácil porque está hueca y está seca. En cambio, si nosotros tenemos, por ejemplo, una rama verde que está viva, pues por dentro, que está rellena, intenten romper esa rama, evidentemente va a ser más difícil. Entonces, mientras la densidad mineral ósea se refiere a eso, a qué tan relleno está el hueso de la materia, pues del mismo hueso. Comentas que es un relleno. ¿Cómo se crea ese relleno? ¿Cómo se puede hacer que yo como adulto pueda tener esos huesos así? ¿Cómo tengo que planear todo? ¿En qué consiste para que yo pueda tener esos huesos todos rellenos? Nosotros, bueno, la mayoría de la población nace pues sana y tiene esta cantidad a lo largo de su vida. Nosotros vamos a ir agregando factores que van a ir disminuyendo o que van a ir haciendo que siga tupido, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer nosotros para mantener bien esta densidad mineral es hacer ejercicio, no fumar, comer sano y, bueno, acudir normalmente a nuestras consultas médicas para que vayamos determinando si no hay alguna otra enfermedad que pudiera ir disminuyendo esto. Pero como tal, nosotros que podamos hacer algo pues para aumentar la cantidad, que yo diría más bien que sería para reforzar la cantidad de hueso sano más que aumentarla, ya que como les digo, todos nacemos bueno, la mayoría nacemos con huesos sanos. Entonces para aumentar este relleno o para mantenerlo así bien relleno hay que hacer ejercicio, no fumar, comer sano y pues en general esto, la verdad es que son factores que hay que, como bien lo dijo el doctor Ávila, pues son factores que nosotros tenemos que evitar para que nos predispongan a esta enfermedad. Algo que acaba de comentar el doctor Lenin, que es de suma importancia, es el ejercicio. Pero ojo, el ejercicio es sumamente importante, idóneamente, la mayor cantidad posible antes que dejemos de crecer. Eso es muy importante, ¿sí? ¿Por qué es importante que nuestros hijos hagan ejercicio? Porque a mayor cantidad de huesos gruesos, menor posibilidad de osteoporosis el día de mañana. Pero yo no puedo generar huesos óseos grandotes después de que deje de crecer. Puedo mantenerlos, como dice el doctor, y eso lo mantendré con una buena dieta, haciendo ejercicio continuamente, pero para que yo tenga huesos gruesos, tengo que hacer ejercicio cuando soy niño. Entonces es súper importante la nutrición, ¿sí? Porque puedo tener mucho ejercicio, pero no tengo una buena nutrición, tampoco tendré el resultado al 100%. Pero ejercicio,
al 100% y alimentación, va a hacer huesos muy grandotes. Entonces es muy importante que nuestros hijos hagan ejercicio sí o sí durante toda su infancia. Empezar a hacer ejercicio como adulto, quizás para esta función es un poco tardío, ¿sí? Los huesos grandes y gruesos se hacen durante la infancia. ¿Sí? Aún así se ha visto que cuando hacemos ejercicios de alto impacto, de fortalecimiento y para generar músculo, también tiene un impacto en la pérdida de densidad ósea. Entonces, sí es verdad, ya no se generó el hueso ideal, pero sí ayuda también el hacer el ejercicio ya una vez que tengamos una edad adulta, ¿no? Con el fin de fortalecer. Es una de las maneras en las cuales nosotros podemos prevenir también mayor pérdida de esto, ¿no? Sí, y es importante recordar también que los músculos son una cobertura de los huesos. A mayor fortaleza muscular, menos expuesto está mi hueso. En consecuencia, tenemos una doble protección. Es como una muralla, una barrera hacia el hueso, ¿no? Exactamente. Muy bien, doctor. Además, independientemente de esto, hay que recordar que el hueso como tal es un órgano, o sea, no es solamente es que una forma inerte que no tiene vida, ¿no? El hueso se nutre, tiene sangre, bueno, cumple funciones endocrinas en el cuerpo, entonces es muy importante por eso saber que el hecho de los músculos que lo rodean, tener al hueso, como dice el doctor Vivas, realizando ejercicio, o sea, forzándolo a realizar su actividad, nos va a hacer que ese hueso esté fuerte y sano. El hueso, yo siempre le explico a los pacientes, es como un músculo. Hay que retarlo para que pueda lograr desenvolverse bien. ¿Sale? Muy bien. Siguiendo con ese tema, como toda enfermedad, la osteoporosis tiene síntomas, presenta alguna molestia. Sí, sin embargo, es una de las enfermedades que pudiéramos decir que tiene síntomas inespecíficos. ¿Esto a qué se refiere? No vamos a tener, por ejemplo, como en ciertas enfermedades que ya sabemos, tengo diarrea y la diarrea es así, entonces seguramente tienes esta enfermedad. Puede haber dolor de huesos, puede haber cansancio, fatiga. Sin embargo, no todos los pacientes la presentan. De hecho, la mayoría de pacientes se encuentra en un estado que nosotros llamamos asintomático, o sea, que no tienen ningún síntoma, no expresan algún malestar. Una parte de ellos, la mayoría, pues sí puede expresar cansancio, dolor óseo, o sea, el dolor en la espalda, dolor en la cadera, dolor en los huesos en general, pero la mayoría de pacientes se encuentra asintomático. Doctor, ¿es real que la osteoporosis le da más a las mujeres que a los varones? Sin duda, tiene que ver muchísimo el factor estrogénico de la mujer. Entonces, ¿A qué nos referimos cuando hablamos factor estrogénico de la mujer? ¿Cómo poder explicar? Claro. Los estrógenos son hormonas que en el metabolismo óseo generan la reabsorción, generan ese grosor necesario en el hueso. Cuando la mujer entra en esta etapa de pérdida de estrógenos, queda lábil a esta reabsorción, ya no se genera esta reabsorción. Entonces empieza a perder masa ósea. Es por eso que durante también el tratamiento, cuando tenemos una osteopenia o ya osteoporosis, va de la mano estrógenos como una terapia hormonal de reemplazo. Perdón por interrumpir. Mencioné una palabra. Osteopenia, a diferencia de la osteoporosis. Okay. Disculpe por interrumpirlo. Para hablar de osteoporosis, nosotros hablamos cuando hacemos el estudio, una osteodensitometría, si hay más de 2.5 desviaciones estándar, menos. Cuando hay menos de 2.5, hablamos de osteopenia, entre 1 y 2.5. Cuando hablamos, más de 2.5 de pérdida de desviaciones estándar, entonces estamos hablando ya de osteoporosis. Es el hecho. Y hablar de osteopenia es hablar que todavía no se instaura
el déficit mayor de masa ósea, pero ya está encaminado hacia ello, ¿no? Y es aquí donde deben de estar todas nuestras acciones para tratar de evitar que lleguemos a la osteoporosis. Escuchaba yo esto y quisiera ampliar un poquito para que vean la importancia que es la osteoporosis. Va muy de la mano esto, y nosotros los ginecólogos lo planteamos de la siguiente manera. Va muy de la mano con el cáncer, ¿verdad? Cáncer de mama. Obviamente hay una cancerofobia brutal, ¿sí? Hay una incidencia de cáncer de mama cada vez más alto. Pero quiero decirles que hay más incidencia de osteoporosis. Y la mortalidad que tiene la osteoporosis actualmente es mayor que el cáncer de mama, ¿sí? Aproximadamente el 20% de nuestra población adulta, más del 20%, tiene osteoporosis. Entonces, cuidado. O sea, no echemos en saco roto esta información porque es de suma importancia, sobre todo para los adultos mayores. Sabemos la asociación muy precisa que hay dentro de una fractura en un adulto mayor y la mortalidad asociada, la mortalidad asociada, ¿sí? Entonces, ¿se puede evitar? ¿Se debe de tratar? Claro que se puede evitar, claro que se debe de tratar, claro que hay poblaciones de mayor riesgo, ¿verdad? Como ya lo mencionó el doctor. Claro que hay que cambiar hábitos, hay que tener ingestas, una alimentación más encaminada a lo que necesitamos, que ahorita vamos a hablar yo creo de ello. Sí, como acaba de decir el doctor, todos tenemos esa historia de ¿cómo está tu abuelita? Estaba súper bien. Se cayó, se fracturó la cadera y está bastante mal. Se murió. Mi viejita se murió. Después de que se cayó y se fracturó la cadera, se murió. Es una historia, pero súper frecuente, ¿no? Sí. Hablaba el doctor de ciertas mediciones. ¿Cómo se hace el diagnóstico de osteoporosis? El diagnóstico de osteoporosis se hace mediante un estudio que se llama densitometría ósea, en el cual mediante un aparato se mide la cantidad que absorbe el hueso de radiación y entonces nos lo expresa, como bien dijo el doctor Vivas, en desviaciones estándar. Entonces le hacemos al paciente una densitometría y con ella, que es el pilar para hacer el diagnóstico. Hay otras formas para hacer el diagnóstico. Por ejemplo, en pacientes, porque como mencionaba el doctor, aquellos que tienen una desviación de más o menos 2.5 son pacientes con osteoporosis. Por ejemplo, pacientes que tienen osteopenia, que es el preámbulo, como dijo el doctor Vivas, a desarrollar osteoporosis, pero que nosotros con una herramienta llamada FRAX determinamos que tienen mayor riesgo de una fractura, tanto una fractura de cadera como cualquier fractura en el cuerpo, de más del 3% en una fractura de cadera o de más del 20% en una fractura en general. Entonces, en esos pacientes es en quienes también nosotros diagnosticamos osteoporosis y hay que darles tratamiento. O en pacientes que tienen fracturas de columna vertebral. Cualquier paciente, independientemente de la edad, que tiene una fractura de vértebra que haya sido de bajo impacto, o sea, en la que el paciente no se haya dado cuenta, pero que por cualquier razón le toman una radiografía y se dan cuenta que tiene una fractura, es un paciente que tiene osteoporosis hasta que se demuestre lo contrario. Independientemente de la edad, habrá que buscar cuál es el factor de riesgo asociado que tiene este paciente, pero cualquier paciente con una fractura de columna hay que descartar sin duda osteoporosis. Entonces tenemos la densitometría ósea como nuestro principal elemento, las fracturas de columna, sea cual sea, y aquellos que independientemente del punto de corte que tiene la densitometría ósea, se les realiza esta herramienta en la consulta y entonces en esos pacientes podemos diagnosticar nosotros. Rosario, ¿qué tan importante o qué es que debe ser el apoyo emocional en estos pacientes? O sea, cuando a alguien llegan y le dicen, tienes osteoporosis, obviamente lo primero que se le viene a la cabeza es que sus huesos son de cristal, que se va a hacer pedacitos por cualquier cosa y obviamente
me imagino que todo el mundo cae en depresión o la gran mayoría cae en depresión. ¿Qué tan importante es el apoyo y el acompañamiento emocional en estos pacientes? Sí, es muy importante el apoyo y sobre todo las mujeres que tenemos esta tendencia a volarnos mucho, ¿no? Podemos caer en depresión o podemos caer en ansiedad, porque entonces empezamos a pensar, ¿y si me caigo? ¿Y si me pasa? ¿Y si esto? ¿Y si aquello? Entonces, sí es necesario, muy necesario que siempre que se diagnostique algo como esto, que es la osteoporosis, vayan a terapia, porque es importante trabajar, como lo hemos dicho otras veces, con la aceptación de la situación. Una vez que yo estoy trabajando con la aceptación de la situación, dejo de enojarme, dejo de la negación, dejo de estar en contra de la vida incluso, y empiezo a hacer lo que necesito hacer, ya sea para mejorar, no sé si esto se sana, no lo sé, el doctor ahorita no los va a explicar, pero para tener la mayor calidad de vida que podamos tener, eso es lo más importante, que nosotros podamos tomar acción para hacer lo que necesitamos hacer y tener una buena calidad de vida después del diagnóstico. Agarraste fuera de base, hombre. Estaba degustando de. Por cierto, saludos a mi esposa. Creo que la pregunta fue de si era tan real que a las mujeres nos da más osteoporosis, y ustedes lo explicaban muy bien, y es importante que las mujeres que estamos escuchando sepamos en qué momento, porque la realidad es que si no estamos informadas, pues nos van a llegar los 60, 65 años y tal vez nunca tomamos un suplemento, ¿no? Quizá ustedes van a explicar si hay mujeres a las que les van a hacer alguna cirugía, si entramos en la menopausia, si etcétera, etcétera, etcétera. En alguna ocasión yo he escuchado aquí en el programa que usted, doctor Vivas, nos dice que es importante un tratamiento que nos va a ayudar a los estrógenos, a todo este sistema hormonal que se va perdiendo con la edad, ¿no? Entonces, a todas estas mujeres que nos están escuchando, sí es muy importante que si tienen dudas, ahorita es el momento de preguntarlas. Doctor Martínez, vamos a ver osteoporosis y la mujer. Ok, ya, gracias. Ok. Bueno, a ver, obviamente, mujeres que tienen antecedentes en la familia de osteoporosis, alerta. Mujeres que tienen un bajo peso o un índice de masa corporal menor de 20, alerta. Mujeres fumadoras, alcohólicas, alerta. Mujeres que tienen ingesta de esteroides por más de 3 meses en toda su vida, ¿verdad? Cualquier esteroide, alerta, ¿no? Pacientes que han tenido enfermedades o que tienen enfermedades sistémicas como lupus, artritis reumatoide, alerta, ¿no? Y en el contexto, esta enfermedad o este déficit es más importante, y cuando repercute más es por arriba de los 60 años. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cuándo yo debo de empezar a estudiarme? Cuando tengo un factor de riesgo presente, debo de estudiarme para tener una base yo de esto. ¿Sí? Ya entré en mi menopausia, una osteodensitometría de base. ¿Y cada cuánto me lo voy a hacer? Si quieres, cada año, cada 2 años. ¿Sí? Pero va a depender de mi estilo de vida y los factores que yo tenga, ¿no? Ahora, si yo, por ejemplo, no tengo antecedentes, llevo una alimentación adecuada, tengo ingesta de calcio adecuada digo, me suplemento un gramo de calcio, no tomo café, no fumo, hago ejercicio, tengo ya una rutina de ejercicios adecuado para mí, ¿verdad? Porque aunque yo tenga osteopenia o osteoporosis, yo debo de hacer ejercicio, ¿sí? No está prohibido hacerlo. Obviamente debemos de tener un instructor para hacer los ejercicios adecuados, no cualquier ejercicio, ¿sí?
el hecho de estar ya en una menopausia ya me etiqueta en un riesgo. Entonces, tener una base para esto es indispensable hacer un estudio, una osteodensitometría. El manejo de los estrógenos o las hormonas va a depender precisamente de la sintomatología que yo tenga, el resultado de la densitometría ósea, ¿sí? Y mi rutina diaria, mi vida, cómo la llevo, la sintomatología climatérica que yo pueda tener. Entonces, de ahí va a depender que el médico te indique una u otra cosa. Por desgracia, el dar calcio nada más sin estrógenos, pues ahí sí no va a tener ninguna función, ¿sí? Hay que dar calcio y estrógenos en la mujercita para que haya una reabsorción entonces de este calcio. Y otros elementos que actualmente ya son de primera mano también, ¿verdad? Para el manejo ya desde la osteopenia, no en la osteoporosis, sino desde la osteopenia. Hay que dar difosfatos o raloxifeno, que son medicamentos que ya tienen que tener una indicación y un seguimiento estricto. Me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué pasa con las niñas o inclusive niños que tuvieron cáncer en su infancia o en su adolescencia y tuvieron grandes ciclos de esteroides, quimioterapia, pero pues ellos ya sanaron? ¿Qué es parte de su seguimiento y debería ser parte de su seguimiento? Es parte de eso. Con manejo de esteroides 3 meses, ¿sí? Ya tiene riesgos de osteopenia y osteoporosis. Así es, eso y bueno, definitivamente los pacientes, como dice el doctor Vivas, que tienen el antecedente del uso de esteroides por más de 3 meses, son pacientes a los que hay que hacerles una densitometría ósea. Digo, en niños y en adolescentes o en todo paciente menor de 50 años o toda mujer que no ha llegado a la menopausia, pero que tiene uso de esteroides, nosotros utilizamos igual la densitometría ósea, pero ya no utilizamos el parámetro que se utiliza normalmente en toda la población, sino que utilizamos otro parámetro que se llama Z-score y que es diferente y que tiene un punto de corte diferente al que utilizamos de forma normal. Pero igual, por ejemplo, los pacientes que tienen fracturas de bajo impacto, o sea, esos son pacientes que, por ejemplo, reciben un pequeño golpe, ahorita me levanto, me golpeo tantito el hombro con la silla y con eso sufro una fractura de húmero, entonces es una fractura de bajo impacto, o sea, no tiene la suficiente fuerza como para que yo me haya fracturado, o yo bajo un escalón, doy mal un paso y de repente se me fractura la cadera, entonces hay algo que está haciendo que el hueso normal esté afectado. Entonces, en un paciente que tiene una fractura sin tener un golpe lo suficientemente fuerte, hay que estudiarlo, hay que hacerle una densitometría ósea, no importa la edad que tenga, porque puede tener osteoporosis por alguna otra causa, como la osteoporosis secundaria asociada a los fármacos, las quimioterapias, a los esteroides, a otras enfermedades o incluso una enfermedad más delicada como un cáncer óseo, ¿no? Entonces, sin duda hay que verificarlo. Tenemos una juventud, una adultez que sueña con cuerpos perfectos y actualmente es muy frecuente que vayan al gimnasio, pero al no ver resultados rápidos de moldear el cuerpo como se ve en las películas, consuman ciertas sustancias, dentro de ellas esteroides. ¿Tienen el mismo factor de riesgo? Sí, sin duda tienen el mismo factor de riesgo. O sea, es un paciente que puede tener osteoporosis secundaria al uso de esos fármacos. Hablando del gym, de hacer ejercicios, agradecemos a Ruth Velázquez que nos lanza la siguiente pregunta. Hola, buenas noches a todos. Por favor, ¿pueden decirme si es bueno para las personas con osteopenia poder asistir al gym y qué se debe de evitar?
Sí, sin duda, el hecho, que es una de las preguntas a las que vamos a llegar más adelante, las personas con osteoporosis y con osteopenia pueden realizar sin problema, pues, ejercicio. Son personas que de hecho deben de realizar ejercicio. Evidentemente, el ejercicio que deben de realizar ellos son ejercicios, en su mayoría ejercicios isovolumétricos, o sea, ejercicios que no implican la carga de un objeto muy pesado, ¿sí? Y que son ejercicios que se pueden hacer, sí, con ciertas pesas, pero con mayor como cautela, ¿no? La verdad es que es un tema muy vasto también, es un tema en el que tiene que asesorarse las personas, pues, para poder hacer ejercicio. Pero sin duda está indicado, o sea, son personas que, por ejemplo, pueden hacer natación, pueden hacer yoga, pueden hacer tai chi, ¿sale? Pueden ir a clases de pilates, por ejemplo, de zumba. O sea, no necesariamente tienen que hacer carga de peso, ¿no? Sino que pueden hacer otro tipo de ejercicios para suplir es- o para complementar el tratamiento, porque dentro del tratamiento de la osteoporosis, como vamos a hablar más adelante, está el hacer ejercicio. Hay mujeres que hay que retirarle los ovarios, mujeres jóvenes, por alguna cirugía, alguna infiltración, quistes, Cáncer. tumores, cáncer. ¿Qué pasa con estas mujeres que son jóvenes, pero ya no tienen ovarios? ¿Hay algún factor de riesgo con la osteoporosis? Claro, claro, de la mano. Automáticamente la castración en la mujer va, ya es un factor de riesgo alto para presentar osteoporosis. Y son mujeres que desde un inicio deben de empezar con terapias, ¿verdad? Fortalecimiento de los músculos, de su aparato locomotor, con ejercicios, una dieta rica en calcio, ¿verdad? Tratamiento ya específico, si ya tiene osteopenia desde antes o no la tiene, mínimo calcio, y no le podemos dar estrógenos si esta tiene un tumor estrógeno dependiente, ¿verdad? Pero sí calcio, ejercicio y remodelado de socios también. Ok. Bueno, entonces ustedes nos explicaban que osteopenia es antes de osteoporosis, Claro. ¿no? Es lo previo. ¿Cuál sería el tratamiento que se tendría que dar? ¿Esto va dependiendo del caso? ¿Hay algo general? ¿Cómo es el tratamiento? Sin duda depende del caso. Hay diferentes tipos de pacientes. No le podemos dar nosotros el mismo tratamiento a una paciente que tiene problemas del riñón o a un paciente que tiene antecedentes de cáncer o un paciente que tiene antecedentes de problemas del calcio en su cuerpo. Entonces tenemos que, en medicina lo ocupamos mucho, ¿no? El término individualizar al paciente. O sea, tenemos que ver al paciente, valorar al paciente y decidir cuál es el mejor tratamiento para ese paciente en ese momento. Entonces, por regla general, se indica al paciente, aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, bajo peso, que logren subir de peso, que realicen ejercicio, que tengan una buena suplementación en la dieta, ¿sí? Entonces y también pacientes que logren obtener suficiente vitamina D, ¿no? La suficiencia de vitamina D, que también es importante, porque en muchas ocasiones nosotros tenemos pacientes, más que nada, por ejemplo, adultos mayores, que por el hecho de la pandemia o muchas cosas que se vivió más en estos últimos años, se mantuvieron encerrados, ¿no? Con un miedo al salir a la calle, con un miedo al salir incluso al patio, o aquellos que no tienen patio, pues se quedaron encerrados en sus casas, en sus habitaciones, y también el hecho de no exponerse lo suficiente al sol va a hacer que no tengamos como unos niveles adecuados de calcio, y esto va a afectar el metabolismo óseo. Entonces es muy importante. Entonces nosotros tenemos que tener una adecuada suplementación a nivel general, tenemos que realizar ejercicio, abandonar estos hábitos malos como son el tabaquismo, ¿sale? El sedentarismo. Tenemos que, bueno, tratar los médicos, esta es más parte médica, de disminuir siempre el uso de los medicamentos como los esteroides, y ya después pasamos a los fármacos específicos, ¿no?
Cuando nosotros vamos a recetar un tratamiento para la osteoporosis, tenemos que pedirle al paciente varias cosas, ¿no? Primero, que tenga una valoración odontológica, porque los ciertos fármacos que vamos a utilizar pueden afectar la mandíbula si uno se realiza procedimientos mientras está en el tratamiento, que normalmente es un tratamiento largo, de 2 a 3 años, si no es que en algunos casos 5 o hasta 10. Tenemos que pedirle al paciente valores de creatinina, una depuración de creatinina al paciente para saber cómo está funcionando su riñón, porque dependiendo de la función del riñón es la importancia de escoger entre uno u otro tratamiento. Y los niveles de calcio en el paciente, porque cuando tenemos un calcio bajo, uno de los fármacos que utilizamos puede bajar más el calcio y esto nos puede causar arritmias cardíacas. Entonces, dentro del tratamiento tenemos el raloxifeno, por ejemplo, y bueno, los que más se escuchan son los bifosfonatos. Tienen una ventaja. ¿Por qué? Porque yo creo que la mayoría del auditorio, cuando escuchó que el tiempo de tratamiento va de 2, 3, 5 o hasta 10 años, dijo, oye, pero ¿y entonces cómo yo voy a estar tomando pastillas tanto tiempo? Sin embargo, el tratamiento es muy noble, ¿no? Tenemos medicamentos que se toman, no normalmente son semanales, tenemos medicamentos que se toman mensuales, tenemos medicamentos que se ponen cada 6 meses o incluso anual. Entonces, un paciente que se diagnostica con osteoporosis, que cumple criterios, por ejemplo, para que nosotros le demos tratamiento con un bifosfonato, le podemos pasar una infusión, sale durante 1 hora, 2 horas, y entonces el paciente se mantiene en vigilancia unos cuantos minutos y se va a su casa tan tranquilo durante 1 año hasta que vuelve a recibir la infusión. Entonces, son ciertas cosas, esas cosas son las que tenemos que valorar para decidir el tratamiento farmacológico, o sea, lo que le vamos a dar tomado, inyectado al paciente. Doctor, usted menciona algo del paciente que tiene elevada la creatinina. Un paciente con enfermedad renal crónica, como antes le llamábamos insuficiencia renal, se ve afectado. Sabemos que hay 3 hormonas que se dañan, es la renina, la eritropoyetina y el calcitriol, en este caso fundamental para la salud ósea. ¿Tiene mayor riesgo un paciente con enfermedad renal a sufrir osteoporosis? Sin duda tiene mayor riesgo porque, bueno, estos pacientes, al tener una afección en el calcio, van a desarrollar algo que se llama hiperparatiroidismo. Entonces, vamos a tener a las glándulas paratiroides, que son estas que tenemos, casi nadie habla de ellas, ¿no? Pero las que tenemos al lado de la tiroides, de la manzana. Entonces, estas glándulas van a estar activadas porque al hueso le falta nutrirse, ¿no? Le falta calcio. Entonces, van al cuerpo, entonces van a estar como tratando de devorar el calcio de los huesos, y esto pues va a afectar al paciente descalcificando los huesos, y entonces el paciente que tiene enfermedad renal tiene un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de la osteoporosis. Entonces es en estos pacientes en los cuales, por ejemplo, nosotros podemos ocupar otro tipo de medicamentos, no los bifosfonatos, ¿no? Sí, está prohibido, ¿no? Doctor, hay una teoría que dicen que cada embarazo trae una caída de un diente en la mujer. ¿Qué tan cierto es eso? Es algo que es un tema que siempre se menciona. Lo que pasa, no es caída de un diente nada más, ¿no? Es caída de 2 o 3 años, ¿sí? Se ha visto que el deterioro que tiene una mujer con cada embarazo, o sea, si lo vemos en esperanza de vida, mínimo le roba mínimo 2 años a cada paciente. Envejece la mujer 2 años por cada embarazo. Híjole, tu bisabuelita, mi gran pez. No, 16 la mía, imagínate, 16 la mía. ¿No? Pero eso es una realidad, o sea, acuérdense. Y así es. Y acuérdense que el embarazo es un estado de demanda, estrés. Hay estrés metabólico, estrés emocional, de todos los aspectos, ¿no? Por eso hay que prepararse para ello y hay que estar en las mejores condiciones. ¿Qué pasa con nuestros adultos mayores que sufren fracturas y tienen osteoporosis? ¿Se tratan igualito? ¿Se les opera igual? ¿Se les pone las mismas fijaciones? ¿O es completamente diferente el tratamiento? El tratamiento es completamente diferente, ya que nosotros no podemos
Por ejemplo, digo, dando un ejemplo un poquito ya más burdo, nosotros no podemos reparar una mesa que tiene polillas de la misma forma en la que una mesa que tiene unas maderas sanas, fuertes y recién cortadas. Entonces nosotros tenemos esta mesa que ya está carcomida, entonces nosotros al hacer fuerza o al hacer un mal movimiento podemos terminar de romper o de no reparar bien esta mesa, o al momento de volver a usarla va a quedar sentida, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos una adecuada valoración sobre qué pacientes van a ser candidatos dependiendo de la calidad ósea que tengan, porque si no, el riesgo de que la cirugía quede mal, pues es mucho mayor. Sin embargo, pues como bien lo comentaba el doctor al inicio del programa, ¿no? Hay que tener cuidado con nuestros adultos mayores, en especial los pacientes mayores de 65 años, porque el hecho de tener una fractura de cadera, como bien mencionaba, le da un factor de riesgo desde el 15% hasta el 50% de mortalidad por cualquier causa a un año. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que alguien que se fractura la cadera tiene de cada 2 personas en algunos estudios, se ha visto que una de ellas fallece al año por cualquier razón. No necesariamente por la fractura de cadera, sino por otra causa. Y esos son los estudios como más agresivos, ¿no? Los más benévolos dicen que hasta el 15%. Entonces, aún así, sí, es muy alto el riesgo. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Esa es la importancia, es lo que tenemos que recalcar, que también mencionaba el doctor Vivas, que nosotros tenemos miedo muchas veces de enfermedades completamente malignas, pero a veces desconocemos estas enfermedades que son mucho más comunes y que pues bueno, la mortalidad también es bastante alta. ¿Qué pasa? Ya adelantaste o ya mencionaste los ejercicios adecuados para las personas con osteoporosis. ¿A cualquier edad pueden hacer el ejercicio o hay un límite de edad para hacer ciertos ejercicios o el adulto mayor de 80, 90 años debe hacer su actividad física? A ver, hay ejercicios para determinada edad, ¿no? Obviamente los ejercicios van encaminados a la afectación que tiene y a la capacidad que tiene ese ser humano para poder realizarlo. Que si es importante el ejercicio, es elemental. En cualquier tratamiento, en cualquier estadio de esto, ya sea osteopenia o osteoporosis, es indispensable el ejercicio. Desde ahí partimos, ¿sí? Es parte del tratamiento. Al igual el suplemento de calcio, ¿verdad? De vitamina D, el tener una dieta balanceada, el tener un peso lo más cercano al ideal. Bueno, aquí los gorditos llevan ventajas, ¿verdad? Hay menos incidencia de osteoporosis en nosotros. Pero hay mayor factor de riesgo. Pero hay factores de riesgo importantes. ¿No? Ahora, se ha visto que el ejercicio en el paciente adulto mayor, saben, quizás no fortalezca tanto ya, pero evita caídas. Lo hace más hábil, más diestro para estar atento, ¿sí? Más cuidado, evita caídas. Entonces, es parte del tratamiento eso. Y la prevención de lesiones es fundamental en un adulto mayor, ¿no? Zapatos adecuados, pisos adecuados, escaleras adecuadas, utensilios adecuados, agarraderas, taza, regadera, ¿sí? Sandalias adecuadas, ¿no? Hay muchas sandalias muy cómodas, pero son totalmente inadecuadas. A la última pregunta, a la prevención de la osteoporosis. Pero ¿se puede prevenir la osteoporosis? Sin duda se puede prevenir la osteoporosis. Todo lo que tenemos que hacer es retirar estos factores de riesgo en los cuales el auditorio tiene que comprender por qué estamos siendo recalcando tanto esto, ¿no? Como es el abandono del hábito tabáquico, realizar ejercicio, aquellos pacientes que tienen esta obsesión por estar muy delgados, que logren un índice de masa corporal mayor a 20, mantener una adecuada suplementación, aquellos de vitamina D, de calcio, y también aquellos pacientes que padecen enfermedades como enfermedades de la tiroides, de diabetes, enfermedad renal, enfermedades de la paratiroides, enfermedades estas pacientes que tienen, a las que por X o Y razón se les retiraron los ovarios, aquellos pacientes que han pasado por eventos de quimioterapia, o aquellos que han padecido cáncer.
son pacientes que tienen que tener un tamizaje, o sea que a pacientes a los que se les tiene que hacer un estudio para determinar con antelación si este paciente tiene mayor riesgo, si este paciente o si este paciente ya lo tiene. Y entonces, pero si este paciente está en riesgo, entonces le da un tratamiento y con ese tratamiento se puede prevenir la progresión a osteoporosis. Es importante también mencionar, porque hay un sector muy amplio de la población que toma como, pues como es parte de la fisiología natural del cuerpo, la menopausia, y pues la paso porque tengo que pasarla y no asiste nunca a cita médica en el momento que llega la menopausia. Creo que es importante recalcar el por qué deben ir a consulta. Claro. Obviamente, este periodo, el cese de nuestra menstruación mínimo por un año, implica muchos riesgos. ¿Y qué es lo que nosotros vigilamos en este contexto? En primera instancia, que ese tejido que mes con mes usted estaba desechando ya no se genere, ¿sí? Y eso es haciendo un ultrasonido para ver que no haya endometrio. Si hay endometrio en esa paciente después de un año, cuidado, hay que tomar una biopsia porque hay algo que está estimulando este tejido y puede generarse un cáncer de endometrio. Otra de las cosas, ¿qué tanto esta mujer está perdiendo masa ósea? ¿Sí? ¿En qué estatus estamos? Orientarla a hacer ejercicio, dieta, si es necesario algún medicamento, o referirla al especialista de los huesitos para que empiece a tener un tratamiento adecuado. ¿Sí? Mama. ¿Sí? La incidencia también de cáncer de mama, mientras más edad, pues es mayor. ¿Sí? Y actualmente también estamos en una época en la cual el cáncer de mama ya rebasó incluso el cáncer cervicouterino, ya es muy frecuente, entonces también tenemos que vigilar esas mamas. Y estos son los principales objetivos de este periodo menopáusico. Recordemos que la mujercita, la mayor incidencia de muerte en la mujer adulta mayor es corazón, ¿sí? Entonces, se ha visto, por ejemplo, que pacientes que tienen una terapia hormonal de reemplazo, mínimo 5 años, obviamente también previene enfermedades cardíacas. Entonces, se valora todo esto y podemos integrar o hacer precisamente un estilo de vida más sano. ¿Okay? Bueno, agradecemos a nuestro público que nos está mirando y tenemos a Josefina San Juan. Ella dice, tengo 15 o 18 años con osteoporosis en cadera. Hace 3 años logré llegar a osteopenia, pero ahora me dijeron que tengo osteoporosis en columna. Ya empecé a ponerme la vacuna propia. ¿Qué tiempo me debo poner la vacuna? Esa es su pregunta. Depende del tratamiento que esté utilizando la paciente. Normalmente los tratamientos en ella, por ejemplo, que es una paciente que ya tuvo tratamiento previo, que tuvo primero osteoporosis de cadera y que ahora tiene osteoporosis en columna, entonces muy seguramente el tratamiento debe de ir entre 2 a 3 años antes de realizar una nueva densitometría, con esta valorar la densidad mineral ósea y entonces determinar. Pero en ella es importante, por ejemplo, que se realicen los estudios pertinentes para ver por qué es que a pesar de que estuvo con tratamiento, presenta osteoporosis en otra parte del cuerpo, porque el tratamiento va a nutrir, por así decirlo, todo el cuerpo. Entonces, si ella, por ejemplo, presenta osteoporosis de la columna ahora, habrá que descartar patologías, o sea, enfermedades de la tiroides, de la paratiroides, enfermedades del riñón. Entonces, es importante que sea valorada por un médico con experiencia para que evalúe si es propiamente un problema de osteoporosis primario, pues que no tiene otra causa, o si es secundario a alguna otra enfermedad. Agradecemos a Coti Mijangos Carrasco, gracias. Nos comenta que cuál es la diferencia entre la osteoporosis y la osteopenia. Ya la dieron ustedes a conocer. La osteopenia es el preámbulo hacia la osteoporosis. Y ya la osteoporosis como tal
es cuando la desviación de la densidad ósea está por arriba de 2.5. Eso el médico se los va a determinar. Y otra pregunta que nos hacen, antes de la pregunta, le manda saludos Xochitl Eric. Así, muchas felicidades, doctor Lenin Santiago. Un gusto verle y escucharle. Muchas gracias, Xochitl. Bueno, y ya la última pregunta que aquí nos hace la señora Judith Nicolás, es para los dos. ¿Qué tiempo puede tener el material de osteosíntesis en una fractura de tobillo? Eso es para trauma, pero el necesario. O sea, una vez que se consolida la fractura y que ya hay datos de que esto soldó adecuadamente, ya el trauma valora el retiro del material de osteosíntesis. Para que quede claro a la población, ¿se cura la osteoporosis? Sí, sí, logra, o sea, como tal, si nosotros ya establecimos que el diagnóstico, por ejemplo, está dado con una desviación estándar de más de menos 2.5 y logra la reversión de eso, se considera curada. Sin embargo, el hecho, como por ejemplo en esta paciente que nos preguntaba ahorita, sigue estando este factor de riesgo a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, tiene que tener un seguimiento, pues es una paciente que está en riesgo de, si no sigue con esos cambios que hizo, porque el tratamiento también se da por cierto tiempo. Una vez que se retira el tratamiento, hay que seguir valorando al paciente para ver que no desarrolle nuevamente eso. Esto es muy importante que dijo el doctor. O sea, no podemos, si ya tuvimos la enfermedad, tenemos un riesgo, ¿sí? Ahora ya tenemos dos riesgos. Para tenerla tuvimos un riesgo. Ahora, como ya tuvimos la enfermedad, ya tenemos dos riesgos de volverla a presentar. Entonces, no podemos, por una terapia que hayamos llevado por 2, 3 años y hayamos revertido a una osteopenia, porque nunca vamos a revertir a un hueso sano, ¿no? Digamos, ya estoy muy bien y venga el cigarro y venga el café y venga el sedentarismo y pierdo el ejercicio y todo esto. No, esto es un seguimiento. Y esto puede volver a recaer. O sea, tranquilamente va a volver otra vez una osteoporosis si yo me pierdo en este concepto. Que cuando cambiamos el estilo de vida, ese estilo de vida ya va a permanecer con nosotros para toda la vida, ¿no? Doctor, tengo una pregunta que generalmente he escuchado. La mayoría de las personas creen que porque se cae, se fractura, ¿no? Y por eso es que se lastima su cadera o la pierna, ¿no? Que generalmente se va el fémur. Es al revés. Se fractura y se cae porque tiene osteoporosis. No necesariamente, depende más bien del tipo de impacto, de la fuerza pues con la que tengamos nosotros un problema. Hay pacientes que un mal movimiento, por así decirlo, una torsión puede causar la fuerza suficiente si el hueso está débil, o sea, está osteoporótico, para que se fracture, sí, y puede haber una fractura antes de la caída. Pero la caída, por más que sea una caída leve, puede causar una fractura en un hueso ya osteoporótico. Entonces, no podríamos decir qué fue antes o después. Eso lo vamos a determinar cuando veamos al paciente y le preguntemos, pues le hagamos su historia clínica, veamos cómo fue el mecanismo de la fractura, ¿no? Uno ve en redes sociales y dicen, no, tu abuelita se cayó porque tenía osteoporosis y se le fracturó el hueso por la osteoporosis. No es así. Es una regla, no es una regla. No, aquí es importante, por ejemplo, como bien dicen los doctores, es una fractura no explicable de manera normal. ¿Sí? Si yo me caigo de las escaleras, por supuesto que puedo tener fractura, ¿sí? Pero si me doy un resbaloncito y me fracturo, caray, eso no es normal. Entonces sí tengo que pensar en algo que está fuera de lo normal. Sí. Y puede ser osteoporosis, puede ser cáncer y pueden ser miles de cosas que hay que estudiar. Entonces, toda fractura que no sea normal, ¿sí? Es decir, que no tuvo un impacto fuerte, un golpe fuerte, una torcedura, una palanca, hay que estudiarla porque existe un riesgo. Y a mayor edad, por supuesto que pensaremos en osteoporosis. Y también es importante, por ejemplo, en los pacientes que presentan una pérdida de estatura de entre 4 y 5 centímetros, porque es algo bueno, la mayoría del auditorio tal vez piense que todas las fracturas duelen o que todas las fracturas se dan por golpes o caídas. Hay fracturas que nosotros determinamos, por ejemplo, las fracturas de columna muchas veces
no hay un mecanismo bien establecido, pero el hecho de ir disminuyendo o de haber disminuido más de 4 o 5 centímetros nuestra talla habitual, es normal pues que cuando nosotros envejecemos vayamos tal vez disminuyendo el tamaño porque se disminuyen los espacios interarticulares, porque nos vamos encorvando, pero no más de 5 centímetros. Cuando hay una pérdida de estatura de más de 5 centímetros, es importantísimo descartar que no haya una fractura o que no haya fracturas de vértebras. Lo que usted acaba de mencionar en el campo de la ginecología es lo que se le llama la joroba de la viuda, en términos coloquiales. Pues quizás sí, pero no la conocía yo como tal. Sí, es la joroba de la viuda. Ok. Hay dos preguntas bastante interesantes. Dice Bella Rivera, saludos a mi querida suegra. Dice que no le contestamos su pregunta de la semana pasada. A ver, Una a ver, disculpa, a ver, a ver, a ver. no la vimos. ¿Qué tanto es el riesgo de osteoporosis con el consumo de café? ¿Con una taza, con 2 tazas, con 3 tazas? ¿Hay un nivel de medición? 4 tazas. 4 tazas al día. Más de 4 más de 4 tazas al día, el riesgo de osteoporosis es mayor. Nadia Poblete. Es necesario mantener un estilo de vida saludable, ¿no? Sí. ¿Cómo afecta el estado anímico? Generalmente nosotros mandamos a la gente principalmente a hacer caminatas, principalmente. Porque, bueno, la caminata te va a ayudar a recibir el aire, a despejarte, a que tu cerebro esté procesando pensamientos e ideas así, frescas, ¿no? Entonces, el sedentarismo nos va a llevar a la procrastinación, incluso a tener pensamientos recurrentes, a estar en una energía y en una sintonía que no activa para nada nuestra energía. Entonces, obviamente va a afectar nuestro estado anímico porque nuestros pensamientos se están estancando y están dando vueltas en el mismo lugar. Por ahí podemos empezar. Hay muchas otras cosas más. Sí, lo hemos hablado prácticamente en todas las enfermedades que tocamos en esta mesa, que ya ese tiempo en el que las enfermedades eran totalmente físicas ha quedado en el pasado. Ahora sabemos que existe una relación totalmente física-emocional y que cuando las dos cosas no están en el mismo polo, empezamos a tener diversos tipos de enfermedades o a desarrollar factores de riesgo que van a generar enfermedades. Entonces, todo está totalmente correlacionado en la actualidad. Sí, nosotros podríamos buscar incluso por medio de otras técnicas si esta persona está sufriendo de osteoporosis o algo en sus huesos, porque qué tanto se puede o no se puede sostener en sus decisiones. O sea, podríamos trabajarlo desde el estado emocional, que también es muy importante, darle ese giro y buscar. Dice que hay otra pregunta, pero está complicada contestarla, pero A ver. estamos hablando de café, pero hay café expreso, hay café americano, o sea, va a depender mucho de las cargas de café, ¿no? Obviamente, Me has se cargado. supone que una taza de café lleva una cucharada de café. Si yo a una taza de café le pongo 2 cucharadas, ya estoy hablando que son 2, equivaldría a 2 tazas, pues, ¿no? O sea, estaríamos hablando a 4 medidas de que marque el café que usted consuma como incrementar el factor de riesgo. Si me encanta un café expreso con 2 cargas y me tomo 3 al día, pues ya son 6 tazas, ¿no? Entonces, digamos que serían las Las equivalencias de... proporciones. Dice Rafael García, saludos a todos. ¿Habrá un riesgo de osteoporosis por tomar refrescos negros? Los refrescos en general, como habíamos comentado, pues sí hay una afección, no es una relación directamente proporcional como por ejemplo con la menopausia, sin embargo se relacionan más con un mal estilo de vida, una mala dieta, una falta de actividad física en el cuerpo, entonces pues sí, evidentemente hay una pequeña asociación con con el mal estilo de vida y con la osteoporosis. Todo el refresco negro que tiene cafeína, tiene un poco de cafeína, ¿no? Pero no es tanto, porque hay riesgos
pero hay más riesgos a la obesidad con el refresco, ¿no? Entonces, ahí se medio compensa, pero obviamente no es sano, no es sano, no es sano, ¿no? Todos lo tenemos aquí en Mina, el Cocas, el famoso Cocas, todo el tiempo anda con Ya su anda refresco. camina, pero Y esa camina, nunca le va a dar osteoporosis. Hace ejercicio. Ese camina como Y aquí hasta Cayuca. 30, 40 kilómetros diarios. Saludos al Cocas. Bueno, pues, para terminar, doctor Lenin, ¿algo que desea agregar? Pues más que nada lo que hemos estado remarcando durante este ejercicio que hicimos hoy, a la población, por favor, número uno, traten de llevar un estilo de vida saludable, hagan ejercicio, no fumen, una dieta adecuada. La población que ya tiene factores de riesgo, por ejemplo, aquellos que fuman, aquellos que no hacen no hacen actividad física de forma constante, al menos 30 minutos 5 veces por semana, aquellas mujeres que tienen insuficiencia ovárica o que les quitaron sus ovarios a edades menores a los 40 años, aquellos pacientes que consumen esteroide, pues hay que hacerse una densitometría ósea, y toda mujer mayor de 65 años tiene que hacerse una densitometría ósea. Y entonces con esta, pues acudir a su médico para evitar y prevenir prevenir la osteoporosis, o en caso de tenerla, evitar las consecuencias de la misma. Isabel Huerta Cerezo. Si ya tengo osteoporosis y tomo una taza de café 2 veces a la semana, ¿cuánto me afecta? Pues obviamente los riesgos, existen riesgos, pero no tan altos o no tan presentes como tomar 4 tazas al día. ¿Sí? 2 tazas a la semana yo creo que está muy bien. Sí, está light. Yo le dejaría sin problema tus 2 tazas a la semana, incluso ya una al día para despertar Eso. o para dormir. Doctor Alejandro, ¿algo para terminar? Nada, la osteoporosis, su morbimortalidad es muy alta. Tomémosla siempre, tengámosla siempre presente. La asociación de letalidad o de muerte con ella, una vez que tenemos ya fracturas por osteoporosis, es bastante alta, como ya lo dijo el doctor, hasta el 50% en algunas casuísticas en el primer año. Así que no está de más tomar todas las precauciones, es algo que podemos evitar. Si tienes factores de riesgos, acude a tu médico, hazte tu osteodensitometría oportunamente para que sepas realmente cómo estás. Dice Josefina San Juan, ¿dónde puedo ver al doctor para ver mi osteoporosis adecuadamente? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Dónde no? Esta pregunta. Sí. ¿Dónde lo podemos encontrar, doctor Lenin? Próximamente en el mercado, los domingos vendiendo mole, entonces es parte En el de... negocio de ruedas, antes decíamos, no. Pues nos encontramos aquí en Minatitlán, en Minamédica, en Belisario Domínguez número 11, y en Coatzacoalcos en Gastrocentro en Bravo 506. El número de mi asistente, pues vamos a sacar el comercial aprovechando, es 921-135-0106. ¿Podría repetir? Despacito. Claro que sí. Aquí en Minatitlán, en Minamédica, en Belisario Domínguez número 11, y en Coatzacoalcos en Gastrocentro, que es Bravo número 506. Y el número de mi asistente para las citas es 921-135-0106. Previa cita. Previa cita. ¿Al doctor Martínez? Ya saben dónde, ¿verdad? Domicilio conocido. ¿Algo para despedirnos? Bueno, yo creo que le podemos agregar a todo este chequeo que las mujeres debemos de realizarnos, esto que nos están recomendando, la densitometría, muy importante, porque quizá hemos oído mucho de cáncer de mama, cáncer de cervicouterino, pero no es como muy común escuchar que las mujeres morimos frecuentemente por osteoporosis, no es muy común. Entonces sí es importante agregar esto a nuestro chequeo, es importante escuchar nuestro cuerpo. Yo considero que el cuerpo nos avisa cuando algo no está bien, debemos de ponernos atención, debemos de sentirnos, debemos de escucharnos, porque eso es muy importante para nosotras las mujeres. Y creo que también para los hombres, el estar atentos a lo que estamos sintiendo, porque el cuerpo siempre nos avisa, nada más que nosotros como que no le hacemos tanto caso. Entonces es importante ponernos atención. ¿Sus redes? Pues no le hago mucho caso a mi página, se llama Yoloistac Corazón Limpio, pero bueno, en el WhatsApp sí,
Número. siempre que estoy disponible es 922-113-0494. ¿Puede repetirlo? Claro que sí, 922-113-0494. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Agradecemos mucho que compartan esta información para que llegue a muchísima más población. Seguramente alguien que está en su entorno, a su lado, enfrente, atrás, tiene osteoporosis o tiene osteopenia y no lo sabe. Y que escuche esta información puede ayudarlo a que vaya con personas calificadas y evitemos una fractura que incrementará el riesgo de muerte desde cifras muy tranquilas, que 15 de cada 100 se mueran o 1 de cada 2. Entonces creo que es algo que no se puede echar en saco roto. Hay que ir con el especialista. Si tenemos alguno de estos factores de riesgo, acudan. Recordemos, por favor, que una población sana es una población mucho más informada. Compartan esta información para que llegue a muchísima más población. ¿Lo dije al revés? Sí. Una población informada es una población mucho más sana. Una lleva a la otra. A la otra, todo es igual, va de la mano. Adelante, doctor. En nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general del Núcleo de Radio Mina, de la señora Isabel Velázquez López, administradora, le damos las gracias en esta ocasión al doctor Héctor Lenin Santiago Jiménez, médico internista, al médico ginecobstetra perinatólogo, al doctor Alejandro Martínez Vivas, también parte de este cuerpo médico del grupo Radio Mina y de Mina Médica, a la psicóloga Micaela Rosario Huerta Mijangos, gracias por su experiencia en lo que es salud mental. El productor de Mina Médica, como siempre, también conductor de este programa, el doctor Ernesto Castañeda. Ah, ya te cambié el nombre. Oye, Fernando, ya. Fernando Castañón Leo, el último de sus amigos, el doctor San Jerónimo Ávila Toledo. Le damos las gracias y lo invitamos para que el próximo... Tú me contagiaste, gran pez. Nos vemos la próxima semana. Sean felices. Hasta la próxima.